Sí, pero no sé si ya está, pero ya está. Bueno, buenos días a todos, a los que nos acompañan acá y a los que están en el Zoom. Bienvenidos. Para mí y para Julio es un gusto poder recibirlos en el primer evento de construcción que organizamos como Country Delegates de ITA. Esto es parte de la iniciativa de las Américas del Institute for Transnational Arbitration, que es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo difundir el arbitraje y las mejores prácticas en materia de arbitraje. Y en particular, hace 20 años lanzó la Americas Initiative, que tiene como foco justamente la región americana, y bueno, más tarde se incorporó también Canadá y el Caribe, primero más centrado en Latinoamérica, y tiene varias iniciativas que buscan justamente poner en contacto y difundir la práctica de arbitraje y el entrenamiento en la región. Una de las que probablemente más conozcan es ITAFOR, que es el único foro online de discusión en materia de arbitraje, y bueno, y a los que obviamente están más que invitados a unirse. Y bueno, como parte de esta idea de unir el Common Law y el Civil Law y buscar una temática que conectara a todas las Américas, nos pareció con Julio que lo ideal era empezar por una industria que genera un montón de discusiones y disputas a veces en proyectos que terminan en arbitraje, y por eso elegimos empezar con construcción. La idea hoy es abordar algunos temas más contractuales y tener un segundo evento que va a ser en Buenos Aires en septiembre, donde vamos a tratar más los temas de delay y daños. Paso ahora entonces a darle la bienvenida a nuestros speakers, que tenemos 3 speakers que son todos figuras súper conocidas e importantes en el mundo de las disputas de construcción. Nos acompaña José Astigarraga, que está a través de Zoom desde Estados Unidos, que está unos minutos demorados y se va a sumar ahora en breve. Nos acompaña, lo presento cuando esté en la línea, cuando le dé la bienvenida, Ignacio Suárez Sanzorena, que no sé si presentarlo como uruguayo ya, o casi uruguayo en proceso, es árbitro internacional y tiene muchísima experiencia en Estados Unidos, y como árbitro y como counsel en más de 130 arbitrajes bajo reglas CIADI, ICSID, UNCITRAL, ha actuado especialmente en disputas de construcción y de energía. Y bueno, y ahora está con su práctica independiente, basado acá en Uruguay. Y bueno, Sandra González, que también la conocen, que es socia de nuestra práctica de disputas, basada en Montevideo, y vicepresidenta de la Corte de la CCI. Y como moderador conmigo está Julio Rivera, que también es counsel y árbitro, socio del estudio Marval en Buenos Aires. Me dicen que todavía José no está conectado, nos había avisado que podía tener unos minutos de atraso. Podemos ir, si quieren, vamos, lo esperamos unos minutos o... Sí, esperamos 5 minutos. Sí. ¿Qué? 2, 3 minutos. Podemos aprovechar para preguntarle a Sandra si está recuperada del formato de Peñarol, por ejemplo. Hay que agradecerle. Eso, Peñarol campeón. Yo ya te dije que vos no sos lo suficientemente uruguayo para tener ningún tipo de legitimidad para ejercer cargada con respecto a esta rivalidad tradicional que tenemos. No te reconozco legitimidad. Unos cuantos años más de sufrimiento tenés que tener. 5 es la cancha de la Peñarol. Incluso una final, digamos. Así que ya me siento... No, lo mío es triste porque yo soy de San Lorenzo, en Argentina, y he sido muy criticado por seguir acá a Peñarol, pese a ser de San Lorenzo, pero lo cierto es que esto es culpa de la competencia de ustedes. Acá los amigos de Guller me hicieron a mí hincha de Peñarol, cuando vino a una audiencia alguna vez, con lo cual lo mío es doble acá en el sentido de bueno, estar en el lado equivocado de la mesa. Sandra debe tener buena memoria, pero ¿cuántas veces Peñarol se comió 5 goles acá en Montevideo, una Copa Libertadores? Deben ser muy pocas, ¿no? Por eso. Sí, empezamos. Sí, vamos. Bien, bueno, vamos empezando y en cuanto esté José, lo vamos incorporando. Julio, si quieres empezar vos con los primeros puntos.
Perfecto, arrancamos entonces. Ignacio, ¿en qué tipo de áreas te parece que el traspaso de contratos de modelos del Common Law hace más ruido en proyectos en nuestra región? ¿Y por qué? Bueno, es una pregunta larga, es que no me tocaba a mí, creo, ni me importa. Sí. Pero el punto en definitiva es que digamos, en mi experiencia yo he visto patologías importantes en dos áreas fundamentales. La primera es el área de daños liquidados o cláusulas penales, que justamente parte del problema es la traducción o la extrapolación o el trasplante del lenguaje sobre daños liquidados o liquidated damages a nuestros derechos o a contratos que vienen con un lenguaje que nos ajusta a los conceptos del derecho continental, que después podemos hablar en más detalle un poco a eso, pero ese es un poco un área muy delicada, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con validez o invalidez que están muy asociadas al derecho aplicable. No es lo mismo la posición sobre daños liquidados en el derecho inglés que en el derecho de Nueva York, y por cierto es bastante distinta de la tesitura del derecho continental en general, ¿no? En cuanto a si una penalidad puede ser ejecutable, y anticipo simplemente lo que damos después es que bajo derecho del common law en general, la idea de penalidad haría la cláusula nula, mientras que nuestro derecho es básicamente casi lo opuesto. Y lo otro, en lo que yo he visto bastante patología, y yo no diría que es una patología que tiene que ver con cuestiones puramente legales, sino con cuestiones culturales, se relaciona con las cláusulas de solución de controversias, y fundamentalmente con sistemas escalonados complejos, y con el rol que tienen los sistemas de adjudicación previos, que tienen muchos contratos de construcción de gran dimensión. Es decir, así como ustedes pueden ver normalmente que los contratos simples tienen una cláusula de arbitraje o la que sea, hay muchos contratos, sobre todo financiados por multilaterales, que exigen o que traen mecanismos adicionales. Y no hablemos ya del tema de negociaciones previas, que eso es bastante usual. Hablemos del tema de disputas técnicas versus disputas legales, como un primer problema que plantea cuestiones prácticas que no siempre son apreciadas al firmar, pero mucho más delicado que eso son los contratos que tienen sistemas de solución de disputas intermedios, técnicos, bajo la forma de boards de disputas que emiten recomendaciones, o boards de disputas que adjudican y deciden. Y eso nos lleva a problemas legales y culturales, ¿no? En cuanto a los problemas culturales, mi percepción, habiendo trabajado por muchísimos años en una firma, como socio de una firma internacional con clientes latinoamericanos, es que no hay plena conciencia acerca de la relevancia de las decisiones de este tipo de boards. Para los que no están al tanto del detalle, digamos, este tipo de boards operan o de manera puntual frente a una disputa, o operan de manera permanente, es decir, son estamentos previos, típicamente conformados por abogados y o ingenieros. Cada vez veo más ingenieros, por suerte, y tienen como objetivo que la obra no se detenga si hay algún tipo de deadlock o algún tipo de traba con motivo de algún tipo de disputa, sobre todo técnica, ¿no? Que es donde puede haber alguna cuestión que signifique avanzar o no avanzar, y que no podría detener la obra porque sería extremadamente costoso. Entonces tenemos paneles que son más permanentes, que se construyen al principio y que se reúnen, digamos, de alguna forma mensual o bimensual o lo que sea, y otros que aparecen cuando aparece una disputa. Pero el punto en definitiva es que en nuestros países a veces percibo que no hay una conciencia acerca de lo relevante que son este tipo de decisiones. En cuanto a los boards que tienen capacidad de adjudicar, es decir, de decidir, el problema cultural que tenemos es que muchas veces los clientes no son conscientes de que esa adjudicación, en el mejor de los casos, digamos, crea una obligación contractual.
que es obligatoria independientemente de la resolución final arbitral sobre el mismo punto. Es decir, uno puede tener razón en el arbitraje e incurrir en daños por incumplir una decisión de un board que es incorrecta. Y lo otro es el tema de recomendaciones, que obviamente no tienen el mismo efecto desde el punto de vista legal, pero digamos, no son conscientes muchas veces las partes, que cuando llega el tema a un tribunal, el tribunal, frente a una recomendación en cierta dirección, espera que las partes la sigan, y que si no hay algún tipo de razón muy poderosa para que no lo hayan hecho, la presunción del tribunal es que ahí pasó algo que no tendría que haber pasado. Es decir, sea porque se creó una obligación contractual, sea porque se creó un estatus de buena fe, que vamos a hablar luego, posteriormente, que tiene que ver con cómo avanzar con la obra, digamos, no darle importancia a este tipo de decisiones puede ser un error estratégico importante. Y en lo legal el tema es también delicado porque las adjudicaciones de este tipo de boards, y acá tienen reglamentos ad hoc, la CCI tiene un sistema de dispute boards, es cómo se las trata. Y acá la cuestión va a depender mucho de la ley del lugar del arbitraje o de la ley del lugar donde opera el board, ya que típicamente han sido concebidas para operar como una integración contractual, es decir, como una obligación que solo es ejecutable por las vías que tienen esa potestad, que sería un juez o un árbitro. Pero en algunos países la definición del laudo puede ser un poco más amplia, y de hecho hay ciertos países que tienen y le dan relevancia a este tipo de adjudicaciones y le dan efecto legal ejecutorio. En general, yo diría, mi experiencia es que se las toma como una integración contractual, pero hay que tener mucho cuidado porque eso puede ser un poquito un campo minado. Así que esos serían los dos puntos donde yo veo más conflicto. El tema de daños liquidados, que es típico, y el tema de solución de disputas. Y lo último simplemente es un tema que no hay tiempo para hablar, que es el tema de concausalidad. Digamos, el tema de demoras concurrentes y concausalidades. Ahí, según el derecho aplicable y el tipo de árbitros que uno tenga, las teorías aplicables pueden variar bastante y no siempre hay conciencia acerca de lo que implica pactar cierto derecho a estos fines. Pero bueno, es un tema que excede largamente una charla de esta duración. Ignacio, Sandra se refería a la buena fe, ¿no? Que es algo que nosotros los abogados educados en Latinoamérica cada 2x3 invocamos, ¿no? Eso es mala fe, eso es mala fe. En las disputas de construcción, ¿qué rol puede tener la buena fe desde el punto de vista del civil law? Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a Sole y a Julito, que es la forma como cariñosamente me refiero a los dos, por la invitación. Es un placer compartir panel presencialmente con Ignacio, y cuando se una a nosotros, sí, pese a que se dice de Peñarol, pero en fin. Lo hicimos para hacerles una maldad, pero No, vemos que lo están disfrutando, así mucho, que bueno, mucho. está. La buena fe. Todos los que nos criamos en este derecho uruguayo, y todos los que se han criado en los sistemas continentales latinoamericanos, hemos convivido, algunos durante más años y otros menos. Yo estoy dentro de las que más he convivido con el concepto de la buena fe para acá, buena fe para allá. El concepto de la buena fe en nuestros derechos es un concepto crucial, incluyendo en la mayoría de los códigos de América Latina. Cuando uno mira arbitrajes, disputas de construcción, a mí me toca ver bastantes en mi rol en la CCI, porque nosotros en la CCI hacemos escrutinio de laudos, que básicamente lo que hace es, llegan los proyectos de laudos y se miran para estar seguros de que está la motivación del laudo, en fin, que el laudo va a ser ejecutable, válido y ejecutable. Entonces, en ese contexto tengo ocasión de leer muchos de los laudos que tienen que ver con disputas de construcción en la región y con muchos de los proyectos más conocidos, los muy grandes, pero también algunos de menor entidad. Y yo diría que en un buen número de ellos, el concepto de la buena fe a los efectos de definir cuestiones en disputa en proyectos de construcción es siempre relevante. ¿Y por qué es esto? Primero, porque la buena fe es un criterio de interpretación contractual,
y en casi todos los proyectos de construcción que llegan a una disputa, hay algún tipo de disputa sobre cómo debe interpretarse lo que las partes pactaron. Y para nosotros, en nuestros códigos civiles, la buena fe es un criterio fundamental de la interpretación. Todos conocemos que el principio, este es muy aplicable en construcción, la ejecución de los contratos cumple una función esencial a la hora de determinar qué es cuál fue la intención de las partes al momento de firmar el contrato. Para reconstruir esa intención se utiliza muchas veces la conducta de las partes durante la ejecución de ese contrato. Y para interpretar qué es lo que las partes quisieron pactar y qué es lo que efectivamente pactaron a través de la conducta, uno de los principios más utilizados que tiene la fuente en la buena fe es, bueno, uno no puede comportarse de una determinada manera y después decir que en realidad el contrato le da un derecho diferente a aquello que hizo, ¿no? La famosa teoría de los actos propios, en definitiva, en proyectos de construcción es generalmente muy utilizada cuando estos proyectos se desarrollan en la región. Y después, otra cosa que sí plantea una diferencia fundamental con los sistemas anglosajones es que la buena fe no solamente es un criterio interpretativo, sino que para nosotros es una fuente autónoma de obligaciones. Y no es infrecuente que en proyectos de construcción, aún de gran envergadura, las cuestiones se terminen decidiendo por si una parte incumplió su deber de conducirse de buena fe en la ejecución contractual. Y para esto solo quiero comentarles un ejemplo. Nosotros tuvimos un caso en el cual en un proyecto de construcción había unas ciertas penalidades, cuestión que Ignacio abordó al señalar los aspectos donde hay mayores diferencias entre unos sistemas y otros. Había una serie de penalidades por atrasos y las partes discrepaban acerca de si había habido atrasos, como siempre ocurre, y a quién le eran imputables, y por lo tanto si correspondía o no correspondía aplicar las penalidades. Como ustedes saben, en la mayoría, si no en todos a esta altura, los proyectos de construcción, el contratista, lo que se le exige en general al contratista, es constituir una garantía de cumplimiento del contrato. Esa es una cosa completamente usual. Y nosotros en este caso tuvimos a un contratista principal de la obra que había subcontratado una parte en un proveedor X y en un determinado momento ejecutó la garantía de cumplimiento de contrato en la medida que entendía que habían habido atrasos en la entrega de una información que habían generado una penalidad y por lo tanto se cobró de la ejecución de esa garantía. Y en la disputa que llegó a arbitraje, lo que ocurrió fue que el árbitro llegó a la conclusión de que esa garantía, la ejecución de esa garantía, era un incumplimiento de una obligación contractual de comportarse de buena fe, independientemente de analizar si tenía mérito esa ejecución en función de que había o no habido una demora. Entonces, tan importante es la buena fe que muchas veces se decide si algo es o no es un incumplimiento basados los árbitros en si entienden que hubo una violación del deber de comportarse de buena fe. Llegado a este punto, uno debería preguntarse también qué es la buena fe, y la verdad es que en arbitraje de construcción, como en casi todo tema de disputa contractual, no solamente en construcción, pero en construcción también, en nuestros derechos, en casos en los que se aplican nuestros derechos, la buena fe es un concepto muy vago, que está definido de una manera muy vaga, y en mi experiencia, por lo menos al final del día, termina siendo una especie de equidad subjetiva de los árbitros. Es más o menos lo que yo entiendo que debería haber sido el comportamiento correcto en este contexto contractual y bajo estas circunstancias en este proyecto. Este concepto es bastante ajeno a cómo se interpretan los contratos bajo los sistemas anglosajones, más allá de que no es uniforme en todo sistema anglosajón. El derecho inglés tiene una mirada muy estricta, casi que no permite la entrada de la buena fe, si es que en algún punto la permite. El derecho americano, la ley de Nueva York es un poco más permisivo,
Pero en definitiva, esta es un área donde hay una diferencia grande y donde los árbitros en general, si deciden bajo leyes civilistas, bajo códigos civilistas, tienden a tener una puerta más amplia para apreciar la conducta de las partes en función de la violación o no del principio de la buena fe. Antes de entrar a la pregunta de Ignacio, quería comentar que una vez, a pedido de un estudio norteamericano, hicimos un dictamen que era dirigido a un funder para ver si se iniciaba un arbitraje. Y toda la demanda estaba exclusivamente basada en la violación de los deberes secundarios de buena fe. Y para el funder yo creo que era más fácil entender chino que entender la posibilidad de iniciar una demanda que no invocaba una sola norma contractual y que toda la teoría estaba basada en la violación de algún deber secundario de buena fe. Y obviamente el funder nunca estuvo convencido de esa teoría, ¿no? Más allá de que el caso se regía por derecho argentino, no lo convenció. Y Ignacio, ahora sí, desde el punto de vista de la prueba de buena fe, ¿no? ¿De qué manera incide la ley que rige el contrato, ¿no? Si lo rige el derecho de Nueva York, si lo rige el derecho argentino, o de qué manera incide si el tribunal es un tribunal arbitral de tradición del common law o de civil law? Sí, creo que el punto es delicado y creo que la forma de encararlo, sobre todo porque no está José para ayudarnos con esto, tiene que ver con el trasfondo legal que se aplica al contrato. Y secundariamente, o no tan secundariamente, con la identidad de quienes tienen que decidir, porque también acá hay un segundo elemento, es dime qué lenguaje pactaste, dime qué ley pactaste y dime quiénes deciden. Y todo ese combo lleva a un resultado, porque todos llevamos nuestros sesgos cognitivos y nuestros sesgos culturales. Pero en definitiva, la cuestión de la ley aplicable al contrato incide en numerosas cuestiones, incluyendo aquellas que hacen a la rigidez contractual en materia de interpretación. Y la cuestión de la buena fe, en el derecho del common law, y en el derecho inglés, yo he tenido que hacer casos bajo derecho inglés, se relaciona con una aversión a la incertidumbre legal, sobre todo en el derecho inglés, que tiene que ver con la idea de mantener las expectativas de las partes alineadas con el texto de una forma completamente, evitando elementos extrínsecos. Es decir, el contrato es lo que las partes pactaron y el espacio para salirse de ello es mínimo. La buena fe se cuela muy poquito en cuestiones de estoppel, que es la versión inglesa de los actos propios, en alguna medida en doctrinas como la affirmation of contract, que también tiene que ver con conductas contractuales con el deber, con el derecho a terminar un contrato, pero que son muy obvias, pero como regla general, el derecho inglés lo dice expresamente. En nuestro derecho no cabe el concepto de buena fe, a menos que esté pactado. En los derechos, bajo el derecho inglés uno puede pactar la buena fe, y incluso cuando se ha pactado, los tribunales ingleses han sido bastante refractarios a darles un contenido tan amplio como el que se lo damos nosotros. Y de hecho, hace poco les contaba, yo cerré un caso muy grande en noviembre del 2022 bajo derecho inglés. Y el punto ahí es que el juez de primera instancia inglés abrió el concepto y lo definió como la conducta legal, de acuerdo con las expectativas de las partes, que tenga que ver con el fin del contrato, y hizo todo un lenguaje que uno podría esperarlo escrito por Julio Rivera Padre, por ejemplo, en un tratado de derecho argentino. Llegó eso a la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Lores no, lo redujo a transparencia y lealtad, punto. No le pongas más cosas que las mínimamente necesarias. Con lo cual, para que esto lo entiendan, esto se asocia mucho con la visión textualista del derecho inglés, la versión objetivista del documento, que se relaciona con otro aspecto que tiene que ver con lo que decía él en materia de prueba, que es la exclusión de cualquier prueba que sea que tenga fuente contemporánea o previa a la firma del contrato, que es lo que se llama, digamos, la exclusión por parole evidence, ¿no? Que se aplica en el derecho inglés, pero sobre todo uno le escucha más el derecho americano. El derecho americano
como dice ella, tiene como un implied covenant la posibilidad de algún alcance de la buena fe, está admitido, pero restringido. Si tuviera que definir, yo diría que en el derecho inglés la buena fe entra por la chimenea, porque entra por estoppel o entra de formas muy, pero muy limitadas. En el derecho americano entra por la ventana y nosotros tenemos doble portón que se abre, digamos, para que entre un poco la discreción del juzgador. Pero la regla de parole evidence también tiene que ver con reglas de certidumbre, ¿no? Y en derecho americano, depende del estado que uno tenga, pero típicamente uno ve, en contratos internacionales uno ve o derecho inglés o derecho de Nueva York, más que nada. Hay estados que siguen lo que se llama the Four Corners Principle, que es exclusión total de cualquier evidencia que ponga en crisis lo textual y que sea contemporáneo previo al contrato. No lo posterior. Digamos, la prueba de hechos posteriores puede ser útil para interpretar un contrato. Nueva York creo que no es Four Corners, creo que tiene algunas excepciones, pero básicamente siempre estamos en el mismo lugar. En el lugar de la rigidez contractual que da certidumbre y limita la discreción del jugador frente a nuestros derechos que tienden a darle al jugador mayor campo de acción para apreciar las circunstancias. Lo que es interesante como último punto sobre esto marcar es la cuestión de si esta parole, esta regla de exclusión de evidencia es sustancial o procesal. Porque si fuera meramente procesal, digamos, sería cuestión de cambiar la sede del arbitraje. Y si es sustancial, te acompaña sin importar la sede del arbitraje. No importaría si fuera derecho de Nueva York o derecho de Florida en Montevideo, donde fuera. Bueno, la visión preponderante diría yo que es una regla sustancial, porque es una regla de interpretación contractual, más que una regla de evidencia, aunque también funciona en los códigos procesales americanos, estaduales o federales, como una regla de evidencia. Pero en cuanto al marco contractual, opera fundamentalmente como una regla, digamos, de naturaleza sustancial. Una pregunta para hacerte también de esto, que capaz que va al mismo lado de tu comentario, que si desde el punto de vista obviamente más práctico, ¿qué hacen los árbitros cuando se enfrentan procesalmente con prueba que en teoría uno podría decir esto no debería entrar? Si entra, y en su caso, ¿qué pasa si entra o qué peso tiene si entra? Creo que una cosa que quizás deberíamos haber dicho al principio, pero de cualquier manera es válida en este momento, es que nosotros estamos hablando de esta confluencia o choque entre unos tipos de derechos y otros, básicamente porque en la industria de la construcción tiene una fuertísima impronta anglosajona. Los contratos de construcción, cuando uno los ve, de hecho a veces responden a formatos que están hechos bajo los auspicios de organizaciones profesionales, frecuentemente ingenieros, que son o internacionales o en muchos casos británicas. Entonces, obviamente, en esos casos están influidas por esa tradición jurídica y no por la nuestra. Y luego vienen acá, en los grandes proyectos, digamos, pero a través de los grandes proyectos también se cuelan en los más pequeños o en algunos de mediana envergadura. Entonces tenemos contratos donde hay cláusulas que usualmente nosotros no usaríamos en contratos propios, digamos, autóctonos. Y ese es el modelo de contrato que aparece en la mayoría de los casos. Cuando uno mira proyectos regionales, es eso con lo que se encuentra. Muchas veces los financiadores, ellos conocen. Típicamente el que define el formato también es el que pone la plata, y los bancos no conocen un contrato ad hoc hecho en Uruguay o en Argentina. Ellos conocen los formatos que ellos saben, les da certeza a la forma de ellos de recuperar su aporte. Como todo estándar, es eso lo que tiene, la posibilidad de que uno ya lo conoce y cree que ya sabe qué tipo de certezas le va a dar en cuanto a los riesgos. La distribución de riesgos, que en los proyectos de construcción es una cuestión esencial, porque por lo general son proyectos a largo plazo, que evidentemente, como decimos popularmente,
todas las obras, en lugar de durar lo que te dicen, van a durar el doble. Si uno alguna vez hizo una obra en su casa, lo puede haber experimentado. Y eso es porque normalmente demoran un determinado tiempo y ocurren cosas en la vida. Entonces, cómo se distribuyeron los riesgos de esas cosas que ocurren y quién los paga es una cuestión esencial en todo proyecto de construcción y lo que da lugar a las disputas. Entonces, esas disputas se resuelven bajo estos modelos contractuales que vienen de otra tradición jurídica, como FIDIC, que es bastante conocido, pero hay bastantes otros. Pero, en muchos casos, los que no son bajo ley de Nueva York o bajo ley inglesa, son bajo leyes locales, bajo ley uruguaya, bajo ley peruana, bajo ley chilena, bajo ley ecuatoriana, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde se producen estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, en los arbitrajes, por lo menos con los que yo tengo contacto en mi experiencia personal como abogada y como árbitro, pero también en la CCI cuando hacemos escrutinio de los laudos, es que la práctica arbitral es mucho más flexible en un montón de cosas, vengan del lado que vengan de las tradiciones jurídicas, y tienden a ir hacia una práctica de la industria, digamos. Entonces, si bien es cierto que vos podés tener una cláusula contractual de esas que dice, típicas en los contratos que vienen, ¿no?, del mundo anglosajón, este es el acuerdo completo, total, entre las partes, y nada de lo que hayamos hecho antes, después, en otra vida, y así va a tener ninguna influencia, ¿no? Que son esas típicas cláusulas que cuando uno las revisa desde este lado del mundo, dice, ah, sí, esto es lo usual, y después te pueden decidir una disputa millonaria. Bueno, esa cláusula está ahí por eso, porque en definitiva viene de esta tradición jurídica. Bueno, en arbitraje es difícil que, sobre todo en temas de admisión de prueba, se tenga un criterio tan estricto. Yo en la CCI nunca vi, y en mi experiencia personal tampoco, ningún caso, ni siquiera bajo derecho anglosajón, que se decidiera porque no se admita una prueba, por ejemplo, contemporánea a la negociación del contrato. Que después eso dependa cuánto le va a permear al árbitro, dependiendo de su tradición cultural, ya es otra cosa. Es cierto que lo que uno probablemente ve es que el razonamiento de un laudo basado en derecho inglés es distinto al razonamiento de un laudo basado en derecho uruguayo, aunque no necesariamente los árbitros llegan a conclusiones distintas. Pueden llegar por caminos distintos, pero yo no tengo la percepción de que las conclusiones sean tan distintas. Y lo que sí seguro es que la parole evidence rule, que es esto de que uno no admite determinadas pruebas, en arbitraje normalmente las vas a admitir. Hay un criterio bastante más flexible en la entrada de la prueba del caso. Después, obviamente, como digo, un árbitro anglosajón probablemente le vaya a dar un peso bastante menor a las comunicaciones contemporáneas a la negociación del contrato de lo que quizás le podría llegar a dar un árbitro de derecho civil. Aunque vuelvo a decir, para mí, en la práctica, yo encuentro que confluyen las dos visiones en una única industria donde es muy importante lo que pasa después de que firmaste el contrato. Y ahí es donde veo que hay realmente una práctica de la propia industria. Los árbitros, yo creo que en general prefieren adoptar como criterio interpretativo la conducta, es decir, si una parte se comportó de esta determinada manera, bueno, para mí eso es fuerte en el sentido de que esto es lo que entendió que había pactado, porque sería raro que se comportara de una manera distinta a lo que entendió que había pactado. Y ese criterio para mí prima sobre todas estas cosas en general. Por supuesto, siempre hay excepciones, y acá tiene mucho que ver también qué árbitro elegís en función de qué ley aplicable tenés, qué tipo de contrato tenés, dónde es el proyecto, qué parte se involucra, etcétera, etcétera. Sin duda no es lo mismo elegir un árbitro de tradición anglosajona que un árbitro de tradición civilista. Si vos vas por una tradición en la cual querés una lectura mucho más cerrada del contrato, bueno, capaz que te conviene considerar a alguien que tenga experiencia en disputas de construcción bajo criterios más anglosajones. Si querés una apertura mayor, porque vas por, bueno, lo que firmamos en realidad
fue tan desvirtuado por lo que pasó después, que quiere una mayor apertura, capaz que tenés que mirar un poco para este lado del mundo buscando un árbitro, ¿no? Esas son, pero yo no creo que, me parece que en los litigios hay diferencias muchísimo más marcadas en construcción de lo que hay realmente en arbitraje. Me plantea complementar lo que dice acá mi colega Bolsera. Bolsa, ¿cómo se dice? Bolsera, bolsa, ¿cómo se dice? Bolsa. Perdón, para los que están afuera no saben, es porque es de Nacional de Montevideo, porque si no suena algo extraño lo que estoy diciendo. Primera cuestión, reformas en la casa. Esto pasa como las obras. En realidad, uno nunca termina la reforma, uno simplemente la abandona. Lo digo por experiencia propia. Y así pasa muchas veces en la vida. El segundo punto, como bien dice ella, el trasplante legislativo cultural es delicado. Y yo siempre cuento la historia de un cliente mío, una constructora muy fuerte sudamericana, que un día, yo era socio en Clifford Chance, muchos años fui socio en Clifford Chance en Estados Unidos, y un día me llaman y me dicen, decime, ¿cuál es la ley más estricta para un contrato de construcción? Y yo le digo, bueno, típicamente uno tiende a pensar que el derecho más objetivo, más estricto en cuanto a la textualidad es el inglés. Ah, bueno, porque yo quiero tener un contrato bien duro, bien estricto. A los años me llama de vuelta y me dice, tenemos una flor de disputa bajo derecho inglés. ¿Ustedes la pueden hacer? Claro, tenemos oficina en Londres, tenemos abogados ingleses, yo me dedico a esto, hagámosla. Y resulta que ellos eran los contratistas, lo cual típicamente no es lo mejor cuando uno pacta un derecho tan estricto. Digamos, el derecho estricto tiende a favorecer a quien tiene la prestación más simple de cumplir, que es el propietario. Digamos, el que tiene la prestación compleja es típicamente el que está más en desventaja cuando el mecanismo contractual es más severo, ¿no? Pero dejando eso de lado, la cuestión es que estos clientes, que son muy buena gente y muy buenos constructores, habían aparte pactado derecho inglés en una mega obra contra otra compañía, digamos, que era de un país continental. Con lo cual, ambos habían pactado un contrato durísimo, con cláusulas de keep working, muy, pero muy estricto en plazos y bajo derecho inglés, y se habían manejado por años como se maneja una parte sudamericana con otro colega continental. Es decir, modificando permanentemente los procedimientos, haciendo un montón de adicionales por fuera, sin tener variaciones órdenes de variación, todo de palabra, pero estamos hablando de decenas de millones de dólares adicionales no formalizados, que aparte, digamos, eran hechos y nadie los cuestionaba, con lo cual estaban aprobados casi de hecho de alguna forma, pero no los querían pagar después porque no estaban aprobados. Pero el punto en definitiva es el siguiente: es peligroso cuando uno trasplanta también culturalmente la idea de un contrato estricto a una mentalidad constructiva más flexible. Porque ahí se generan, digamos, situaciones que, en este caso que yo cuento, se tendrían que haber claramente evitado. Entonces, ese es un aspecto también adicional. Y volviendo a lo que ella decía, el tema de a quién designar, dependiendo del derecho. Y acá lo fundamental es que siempre tienen gente con experiencia, gente que entienda de construcción y que entienda del fenómeno transcultural y translegal, digamos. Gente que sea consciente de que las variables con las que estamos operando tienen puntos de referencia, pero fluyen en alguna medida, porque un contrato de construcción es un contrato vivo. Un contrato que vive durante la obra, sin que esto signifique, como entienden algunos civilistas, que esto da piedra libre para cualquier cosa. Digamos, esto no es ni la buena fe, digamos, por puerta giratoria, ni la buena fe por la chimenea. Esto es simplemente sentido común con base en lo pactado. Digamos, sin apartarse demasiado, porque también lo que nos puede pasar a veces es que pongamos a un abogado civilista en un contrato bajo derecho inglés y que sea más papista que el Papa. ¿Por qué? Porque no se sienta en la libertad de tener la flexibilidad que sí tendría de repente un King's Counsel que es razonable. ¿Me explico? Entonces, es muy importante siempre poner gente que conoce los bueyes con los que ara.
Bien, tengo varias preguntas del público a través del Zoom, que ahora les voy a hacer a los dos, pero una última vinculada con esto, que tiene que ver en realidad con las cláusulas escalonadas, pero también con cómo se traslada culturalmente un mecanismo y si sirve o no. Y es más que nada en nuestra experiencia en la región, y si uno está pensando como abogado de una constructora, bueno, dejo un dispute board, no lo acepto, ¿qué tipo de recomendaciones le podrían dar a un cliente en virtud de qué tipo de obra es, dónde es, magnitud? ¿En qué casos les parece que es una trampa peligrosa y en qué casos les parece que ayuda? Ignacio ya tocó este tema al principio cuando habló de que esta era una de las áreas donde había quizás mayores diferencias por tradición jurídica y cultural. Y este tema de las cláusulas escalonadas lo es. Y para mí lo es estadísticamente. En la CCI yo lo miro especialmente esto y prácticamente no hay un caso de una disputa, de un arbitraje de construcción donde no haya alguna objeción sobre si cumpliste o no cumpliste con algún aspecto de la cláusula escalonada y el efecto que eso tiene sobre, en muchos casos lo que se discute es la competencia del tribunal arbitral, y se discute si el reclamo es admisible o siquiera si los árbitros tienen jurisdicción para entenderlo. Pero sin entrar en esa cuestión, lo que digo es que estadísticamente este es un tema presente en la mayoría de los casos. ¿Por qué yo creo que pasa esto? Las cláusulas escalonadas son típicas de estos formatos estándares contractuales. Si uno mira los contratos FIDIC, se va a encontrar con que hay, inclusive dependiendo del tipo de contrato, si es para obra civil o si es para montaje electromecánico, para lo que sea, el modelo que sea, tienden a tener con el tiempo una cada vez mayor complejidad. Y esto responde a la necesidad, como decía Ignacio, de mantener una obra viva. Es decir, cuando vos tenés problemas en un proyecto de construcción, y acá los que lidiamos con eso lo sabemos desde distintas posiciones, tenés problemas todo el tiempo, porque la vida ocurre, digamos, porque hay fenómenos climatológicos, porque tenés una huelga, porque, no sé, porque no tenés un permiso gubernamental que necesitas, y entonces de quién era la responsabilidad de conseguirlo, bla, bla, bla. Y todo eso va generando normalmente demoras, bueno, sin hablar de los problemas de calidad técnicos, ¿no? Pero bueno, las demoras que son las típicas. Entonces, en esos casos lo que pasa es que como vos tenés problemas que van apareciendo durante la obra, los modelos estándar de contratos lo que tratan de prever es, bueno, ¿cómo hacemos para que la obra siga e ir solucionando las disputas que van ocurriendo de tal manera que no te la paralicen? Porque obviamente eso no le conviene a nadie. El dueño quiere que le entreguen la obra lo antes posible y el contratista corre un riesgo grande si decide suspender o abandonar. Eso es un tema también omnipresente, pero que es bastante problemático. Entonces, y al mismo tiempo, si el contratista sigue, está en parte, si sigue, pero cree que tiene que estar pagando tiempo extra de su propio bolsillo, entiende que está financiando una parte de la obra a un costo que no le corresponde, con lo cual en esos casos se produce, como decía Ignacio, como se puede producir un deadlock, que es como lo que nadie quiere. Por eso es que se pactan estas cláusulas escalonadas, donde vos vas tratando de resolver a medida que la obra avanza las disputas que van ocurriendo, y eventualmente al final tenés un arbitraje. Y por eso es que aparecen estas determinaciones expertas. Puede haber paneles que están constituidos para que estén presentes durante toda la obra, la mayoría de las veces paneles de ingenieros, que van resolviendo algunas cuestiones, y que lo que eso significa es que esas determinaciones están pensadas para que se vayan cumpliendo. A pesar de que las partes al final, o un poco más adelante, pueden terminar en un arbitraje para ver quién finalmente tenía razón sobre un determinado punto. Pero en el mientras tanto, el punto se decide provisoriamente, digamos, y por lo tanto las partes van teniendo una cierta certeza de quién tiene que hacerse cargo de qué. Ahora bien, esto está pensado de esa manera, y si uno lo pacta, debería entender que tiene que funcionar de esa manera. Las cláusulas escalonadas en ese sentido, si están pactadas en un contrato, Ignacio ya lo dijo antes, son obligatorias, a menos que el lenguaje las exprese como algo facultativo. En la mayoría de los proyectos de construcción no están expresadas de esta manera. Están expresadas
como obligatorias. De hecho, después los abogados en las disputas nos peleamos acerca de si dice podrá acudir, ¿no? O acudirá, y hacemos de eso un tratado interpretativo digno de las mejores escuelas de doctrina, ¿no? Y sobre eso giran muchas de las disputas. En la mayoría de los casos los tribunales arbitrales entienden que son obligatorias, a menos que haya una previsión muy expresa de que no es así. En general se entiende que son obligatorias. Entonces, no funcionan bajo el conocido criterio rioplatense de la cumplo si pinta. No. O sea, hay que cumplirlas. Entonces, si uno tiene una obra que no requiere un determinado nivel de complejidad, porque a veces las cláusulas escalonadas tienen muchos escalones, y no necesariamente todas las obras se adecuan por el porte o por el tipo de trabajo que vas a hacer, no necesariamente se adecuan a 5 escalones, sino que sería más apropiado ponerle 2 o ponerle 3, o si la obra es en un determinado lugar, sé que quizás no voy a tener ingenieros disponibles en solucionar disputas, que es como una mezcla de ingeniero y abogado, y que hay mucha gente que se dedica expresamente a hacer esto para vivir en otros lugares del mundo. En esta región no es tan común. Entonces después, si voy a poner un abogado, profesor de facultad, a integrar un panel de expertos para que acompañe una obra, y difícilmente yo quiera un tratado sobre lo que dice el derecho civil que vaya a ser aplicable a esa disputa. Entonces, eso un poco hay que pensarlo. Yo creo que en los contratos en general estamos bastante acostumbrados a agarrar la cláusula escalonada y meterla entera, y entonces tienen que discutir los directores de proyecto, las máximas jerarquías de las compañías, la no sé qué, y el panel de expertos de revisión que acompaña la obra, después el de adjudicación. El decano de Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, hemos visto Tuvimos cosas un caso donde los árbitros impracticables. donde van a la Facultad de Ingeniería o a la Facultad de Arquitectura y piden un ingeniero o un arquitecto, que es más o menos como si alguien viniera y pidiera para una disputa penal, y bueno, tráeme un abogado laboralista. Y medio como que, viste, en facultad ves todo, pero eso no quiere decir que sos un experto en todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cláusulas porque normalmente las tenés que cumplir. Y después la otra cosa es que, y esto también lo dijo Ignacio, los expertos, los paneles expertos de adjudicación no es una recomendación, la tenés que cumplir también. Después podés ir a arbitraje a discutirla, tenés una última chance, pero mientras tanto tenés que cumplirla, porque ¿qué pasa? ¿A vos te parece que en realidad no es algo obligatorio? Y lo es, y entonces después terminás teniendo, capaz que tenías razón al final del día, y vos no tenías que hacerte cargo de esa demora, pero como no cumpliste la determinación del panel, terminás pagando daños, porque aunque tenías razón, no la cumpliste, y entonces le generaste daños a la otra parte. Entonces, yo lo que digo es que hay que tener cuidado con lo que se pacta. A veces, por cerrar un proyecto, que obviamente todos lo entendemos, los contratistas quieren cerrar y los dueños quieren que sea el menor costo posible, y hay muchas cosas que se discuten. A veces se discute, no sé, se discute cuánto le vamos a poner a la pena y cuáles van a ser los plazos y todo lo demás, y todo esto, bueno, esto es lo estándar, no sé qué. Y a veces en estas cosas terminan estando las claves de cómo se terminan resolviendo las disputas. En la región tenemos además un problema bastante particular, que es que todas estas cosas son relativamente nuevas. Excepto en algunos, por ejemplo, Chile tiene una experiencia bastante grande, proyectos de construcción, y tiene profesionales bastante formados, ingenieros, pero no es algo, si vos te tenés que poner a buscar un experto para un panel en un proyecto grande en Latinoamérica, no es tan fácil, y no es tan fácil que entienda lo que decía Ignacio hoy, que es cómo se desarrolla un proyecto de construcción a la sudamericana, que no es cómo se desarrolla a la inglesa. Dos comentarios rápidos. El primero, tu pregunta acerca de qué es lo que es recomendable. Bueno, acá hay dos puntos de vista, ¿no? El punto de vista que uno se sube a un dron y mira las cosas de arriba, ¿no? Y dice, bueno, desde el punto de vista de las eficiencias generales, bla, 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 bla. Pero también está el punto de vista estratégico, que es lo que es conveniente para el contratista, a veces no es conveniente para el propietario. Y aunque hay aspectos de colaboración
que no son suma cero en esta discusión, hay temas que sí son suma cero, en donde la ventaja de uno es la desventaja del otro, porque hay una distribución de riesgos y de derechos. Cuando yo miro un contrato de construcción, lo miro, y soy abogado, ya no lo soy más, pero fui mucho tiempo abogado y counsel de propietarios y de compañías, lo miro desde la perspectiva de mi cliente. Y lo que miro siempre es quién es el likely claimant, es decir, quién es la parte que típicamente es potencialmente más probable que sea la demandante, o la que está agraviada. Y estadísticamente está demostrado que son los constructores. Digamos, no por un margen gigantesco, pero es más probable que la demanda sea del constructor al propietario o del sub al constructor que digamos, de arriba para abajo. ¿Por qué? Por lo que yo dije antes, digamos. Típicamente el que demanda es el que tiene obligaciones más complejas por cumplir y el que es demandado es el que tiene obligaciones menos complejas por cumplir. Con lo cual, una cláusula muy escalonada con muchos pasos le crea digamos, senderos adicionales a quien, al reclamante, con lo cual típicamente los constructores pueden crear algo más directo y los propietarios lo inverso. Por eso siempre cuando miran esto, mírenlo si quieren desde arriba, en lo académico, pero mírenlo desde abajo, en la perspectiva estratégica cuando son abogados. Y al respecto de esto, una historia final mía para ilustrar el problema este. Yo fui abogado de un caso famoso, que se llama Yacyretá, un caso de la construcción de una represa gigantesca, obviamente en el río Paraguay, que es el caso empezó en el 2001, todavía sigue vigente el caso, todavía no hay laudo. Yo aclaro que yo me fui del caso en el 2003, con lo cual no tuve nada que ver con lo que pasó después, pero lo que quiero marcar es lo siguiente. La obra creo que había empezado en el año 83. Se pactó ingeniero en el medio para definir las disputas y un solo arbitraje al final, un único arbitraje, que empezó 20 años después del inicio de obra y sigue al día de la fecha. Con lo cual, imagínense lo que es conseguir algún testigo vivo para que declare cuando llega una audiencia. Digamos, y esto ya era un problema del 2003. Lo que les quiero marcar también es que es muy importante que haya un mecanismo que atienda la posibilidad de que las cosas se demoren. Y también un mecanismo que también atienda, o considera al menos, la posibilidad de pluriparticidad y pluridisputas, que es un tema que de por sí justificaría un panel aparte, que será otro día si Dios quiere. Bueno, paso ahora a algunas preguntas del público, las hago para los dos, el que quiere la contesta. Una tiene que ver con lo que estábamos hablando recién, y dice, ¿qué parte suele ser la más reacia a respetar las decisiones de los dispute boards? El que la tiene que cumplir. Eso es siempre así. Sí, ahí, a ver, obviamente el que la perdió, y sobre todo, hay algunas veces en que estamos hablando de costos en obras grandes, son costos importantes que se tienen que mantener durante un tiempo relevante. Entonces ahí es cuando empiezan las discusiones binding, non-binding, y qué es lo que quiere decir esta cláusula y qué es lo que no quiere decir, y acá dice binding pero sujeto a una decisión de arbitraje posterior, y entonces eso lo que quiso decir es que en realidad es binding pero solo cuando es confirmada por un tribunal arbitral. Esas son discusiones que están todo el tiempo. Pero sí, la parte reacia es siempre la que... Yo tengo acá un feeling, es solamente un feeling, no es algo que esté estadísticamente acreditado. Pero mi percepción es que típicamente los boards tienen una ligera inclinación a favor de los propietarios, por la simple razón de que de última ellos tienen la obra que ellos quieren y pagarán el mayor costo o lo que corresponda. En cambio, si hay una decisión intermedia, digamos, que implica que un cambio de procedimiento, lo que sea, en favor del contratista, digamos, la inclinación natural es a pensar que el propietario, digamos, tendrá lo que quiere y pagará por ello, y no a darle al propietario una obra que no quería, porque de alguna forma, digamos, siempre en las obras está bastante implícita la idea de una especie de ius variandi del propietario, ¿no? Que con ciertos límites y razonablemente puede pedir mayores prestaciones y las paga. Entonces, digamos, esto es simplemente un feeling que tengo, no está acreditado, como decía antes, de ninguna forma estadística. Pero ella quiere, me parece, quiere
comentar. Quiero comentar una cosa que me parece, que creo que habiendo abogados de por medio, vieron que no sé por qué dicen que los abogados somos aburridos y todo, porque creo que tenemos una imaginación que es realmente increíble. Tenemos futuro a pesar de la inteligencia artificial, porque si es por el lado de la creatividad, creamos todo tipo de teorías. Una de las cosas que se ve mucho en los arbitrajes SI últimamente, en proyectos de construcción, es que hay toda una forma en los contratos de designar y de financiar los paneles de expertos, porque los paneles de expertos en una obra grande son caros. O sea, sobre todo si tenés, si tenés paneles de expertos de revisión que acompañan durante toda la obra, son procesos caros. Que esa es otra de las cosas por las que también hay que tener cuidado con lo que se pacta, porque después hay que seleccionarlo, hay que pagarlo, etc. Y una discusión bastante frecuente es qué pasa si una de las partes no contribuye a la designación y o al pago, una vez que el panel de expertos está designado, a los efectos de que emitan sus recomendaciones. Y obviamente los paneles que no son pagados no van a emitir ninguna recomendación. Entonces, lo que te encontrás muchas veces son casos donde alguien somete si tenés un panel, alguien somete una decisión, pero después el ingeniero, ponele, dice, no, pero yo sobre esto no me voy a pronunciar porque en realidad la otra parte no me está pagando. Entonces, esa es una manera de boicotear, digamos, un proceso contractual pactado, que es no lo fondeo. Y entonces después llegás al arbitraje y tenés toda la explicación de que el que no lo fondeó te dice, bueno, está bien, pero yo no lo fondeé porque en realidad, sobre todo en los derechos continentales, bajo la teoría de la excepción de contrato no cumplido, en realidad la otra parte había incumplido antes con esta otra cosa y entonces yo no tenía por qué cumplir con esto, porque ¿por qué iba a tener yo que desembolsar dinero cuando en realidad ya había un incumplimiento previo? Y estas son Tráemelo a mí a ese, discusiones lo que le digo a ese. Bueno. Tráemelo a mí un panel delante mío. Está bien, pero digo que estas son todas cosas que ocurren y que por lo tanto también es importante ver el tema de que si uno va a pactar esto, es mejor que sea autoejecutable y que no dependa de la voluntad de una de las partes, porque lo que queda sometido a la voluntad de una de las partes en detrimento de la otra puede tener estos problemas. ¿Qué pasa si hay alguien que se va a resistir a pasar por este proceso? Típicamente hay un fondeo inicial a veces justamente para evitar este tipo de falta de fondeo. Y, sí, eso es cierto, pero después cuando falta el dinero no hay ingeniero, abogado o ninguna otra profesión que no haga, a mí acá no me pagan. Pero lo interesante es que todo esto se inventó justamente para evitar al famoso ingeniero, porque los contratos, los NEC, los viejos contratos de la década del 80, incluso del 90, 70, 80, el que definía provisoriamente era el ingeniero. Y el ingeniero estaba a sueldo del propietario, con lo cual tenía fuertes incentivos para mantener su trabajo, y eso generaba algún tipo siempre de discrepancias y de sutilezas y de cuestiones que, sin perjuicio de la profesionalidad del ingeniero, creaba problemas, obviamente. Pero bueno, eso se ha superado, pero ahora tenemos los temas de fondeo que se presentan, creo que, yo lo he visto poco, te soy sincero, pero pueden aparecer. Tengo hasta una especie de estadística geográfica de dónde se presentan, pero no se puede compartir. Que es en Argentina porque me siento muy mal. Ok. Bueno, le damos la bienvenida a José Astigarraga, que se pudo unir, finalmente había tenido un imprevisto, y obviamente le agradecemos en especial que en estas circunstancias esté con nosotros hoy. José Astigarraga, como adelantaba al principio, es abogado basado en Estados Unidos, lidera la práctica de arbitraje de Reed Smith, ha hecho y es una figura especialmente prominente dentro de ITA, es uno de los, fue chair de la Americas Initiative, fue uno de los impulsores de esta iniciativa, de los cofundadores también de ITAFOR, que les mencionaba hoy más temprano, y también de ALARB. José, buenos días y gracias por estar con nosotros acá hoy. No sé si nos escuchas bien. Perfecto, y por favor les pido disculpas por no haber estado con ustedes puntualmente. Muchas gracias por la comprensión. ¿Me oye bien?
Sí, perfecto. Gracias. Algunos temas ya los fuimos tratando, pero queríamos aprovecharte porque, bueno, tenemos acá la perspectiva del Common Law que hasta ahora, si bien Ignacio la defendió, queríamos preguntarte, hablamos un poco de cláusula escalonada, el DIS y de la Parole Evidence Rule, y queríamos preguntarte, en particular hablamos también un poco de la buena fe y de estos conceptos, y cómo te parece, digamos, que en los contratos de construcción, cuando partimos del Common Law y los trasladamos a nuestra región, estos conceptos que ya estuvimos explorando y viendo cómo eran, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de redactar o adaptar un contrato en ese puente del Common Law al Civil Law? ¿Cómo no, Soledad? Por favor, disculpa, tuve una interferencia en el micrófono. ¿Me puedes repetir solamente la pregunta? Sí, de qué manera o en qué áreas el traspaso de estos conceptos que vimos que son más típicos de Common Law, pero que en la industria de la construcción pasan a contratos en nuestra región, qué cosas hay que tener en cuenta desde el punto de vista de su lógica o su background cuando trasladamos conceptos como LDs, good faith, y cómo juegan en ese pasaje de un universo al otro. Cómo no, seguro. Me parece que la mejor manera de poder explicar eso es tal vez explicar por qué es que se suscitan estas diferencias entre cuando tenemos un contrato estilo common law que se está usando en una jurisdicción civilista. Y eso es, sobre este tema se ha escrito y se ha expuesto muchísimo, ¿no? Pero me parece que tal vez, por lo menos a mi juicio, las diferencias se pueden explicar por dos razones fundamentalmente. La primera es la naturaleza de los dos sistemas de derecho. Los contratos son productos de la historia, ¿no? Y de las prácticas y las tradiciones. Y los contratos common law fueron desarrollados y redactados a través de cientos de años y fueron redactados para hacerlos valer ante la justicia common law, ¿no? Igualmente los contratos de estilo civilista fueron redactados otra vez y fueron producto de prácticas de cientos de años con miras de hacerlo valer ante de la justicia civilista, ¿no? Es decir, perdóname, anteriormente cuando estaba hablando del common law, me refería a la justicia common law y los contratos civilistas entre la justicia civilista, es lógico, ¿no? El derecho common law tiene fundamentalmente tres fuentes, ¿verdad? Tiene la Constitución, las leyes y la jurisprudencia. Y lo mismo se puede decir del derecho civilista, ¿no? La diferencia es, digamos, cuál es el impulsor principal, digamos, o cuál es la que más influye cuando se trata de momento de resolver las diferencias, ¿no? Y eso es que también, por ejemplo, en el sistema civilista, pues también está la Constitución, están las leyes y la jurisprudencia, pero la diferencia es que, claro, las leyes en el sistema civilista son mucho más detalladas, mucho más precisas, etcétera. Y sin embargo, en el sistema common law, como sabemos, pues las leyes, por lo menos en cuestiones de contratos, suelen ser más limitadas y la jurisprudencia juega un rol mucho más preponderante, ¿no? Eso quiere decir, el Poder Judicial bajo el Common Law tiene la posibilidad de, en efecto, desarrollar y crear derechos y recordar derechos a medida que va evolucionando el Common Law. Mientras que en comparación, el juez civilista, pues lo que tiene que hacer es interpretar la ley. Entonces, pónganse en los zapatos de un abogado common law. Si su cliente le pide que le redacte un contrato de construcción, un acuerdo para un proyecto de construcción, usted puede redactar el contrato relativamente sencillo, sabiendo que hay algunas leyes que cubrirán algunos de los aspectos del contrato, y que si algún día se suscita una controversia, su cliente podrá recurrir ante un juez para que resuelva la controversia. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora, dado que la rentabilidad de una transacción mercantil o típica, digamos,
es afectada fundamentalmente por la distribución de riesgos, ¿no? Es decir, el riesgo puede impactar de una manera fundamental la rentabilidad. Entonces, el tener que depender de un juez desconocido e intentar adivinar cómo se pronunciará ese juez. Acuérdese, este juez es un juez que tiene el poder de poder decir existe este derecho, no existe este derecho, etcétera. Pues le crea un riesgo importantísimo a su cliente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues muy naturalmente lo que uno quiere hacer es, bueno, pues voy a controlar ese riesgo al máximo. Y por lo tanto, el contrato bajo el common law, donde el juez tiene tanta rienda para poder decidir, otorgar justicia, pues lo va uno precisando y va detallando. Por eso los contratos common law suelen ser más largos que digamos, un contrato civilista. En comparación, en un contrato civilista, cuando hay un código detallado, ¿no? En el cual uno puede, en efecto, confiar que esas limitaciones sobre el juez la impone no tanto la voluntad de las partes que los describen en el contrato, sino más, en efecto, el código que en efecto limita, digamos, el margen de operación del juez. Esa es la primera razón por la cual los contratos common law han solido ser más extensos que un contrato de civil law. Ahora, hay una segunda razón por la cual surgen las diferencias que vamos a comentar, y eso es la economía del mercado. De nuevo, el common law nace de Inglaterra. Nace de Inglaterra donde hay una gran actividad de actividad mercantil, ¿no? Y las cortes, a medida que se fue desarrollando este sistema, consideraron que no deberían entrometerse o interferir en las operaciones del mercado, en esas operaciones, salvo situaciones excepcionales. En comparación, los códigos civilistas suelen darle más poder al juez, le hace el Estado, ¿no? Para entrometerse en la relación comercial. Veremos que en el curso disculpen, no sé qué ya han cubierto, ¿no? Pero si hablamos de los problemas de la buena fe, los problemas de las penalidades por incumplimiento, las cláusulas escalonadas, y los problemas que se han suscitado en eso, verán como esos dos conceptos, ¿no? De la necesidad de tener que precisar más detallado y la idea del alcance en el cual el Estado se va a intrometer en la relación comercial, operan y es lo que crean o contribuyen, digamos, a que nazcan estos problemas. Así que quería más que nada, Soledad, poder montar el escenario, ¿no? De poder explicar por qué es que estos problemas nacen. Esa es la explicación conceptual detrás de las dificultades. Sí. Julio, perdóname, yo no quiero ser aquí la presentación principal, pero si estás comentando algo, lamentablemente no te oigo. ¿Me escuchas ahora, José? Ahora sí. Perfecto. No, te preguntaba, ¿no? Ya pasando a algunos de los temas específicos, porque vimos cláusulas escalonadas, buena fe. Uno de los temas que todavía no habíamos tocado es el tema de las penalidades por atrasos. Y respecto a este punto, ¿qué diferencias de régimen y de cultura más relevantes encontrás respecto del common law y del civil law? ¿Cómo no? Mira, este tema de las penalidades, en inglés es el liquidated damages, es una de las cuestiones que bajo el derecho norteamericano, contractual de derecho norteamericano, es, digamos, difícil de explicar en el sentido de la lógica. Es decir, si intentamos reconciliar lo que yo acabo de decir, si uno lo piensa en relación a la manera en que operan las cuestiones de penalidades o liquidated damages en el derecho norteamericano, es difícil de entender, es decir, difícil de reconciliar. Y en efecto, eso es porque si piensan, es decir, les anticipo, las penalidades no son ejecutables, no son válidas en el derecho norteamericano, ¿no? Contractual.
Entonces, uno va a decir, bueno, pero espérese, si dos partes se ponen de acuerdo y quieren pactar que existe una penalidad, ¿cómo es que opera esta filosofía que usted nos ha dicho de que hay una gran autonomía a la que le concede el Estado a las partes para poder acordar, etcétera? ¿Por qué se va a intrometer el Estado en eso? Y en efecto hay unas explicaciones históricas sobre eso, y de nuevo, esa es la paradoja. Pero en el derecho common law las penalidades no se permiten, y esto tiene raíces se hace de cientos de años. Y eso es porque muy al principio lo que ocurría es en estas operaciones mercantiles que estaban ocurriendo, pues una parte decía a la otra parte, mira, si me incumples, yo te voy a cobrar un múltiplo, es decir, un monto exorbitante en comparación con lo que verdaderamente vale el cumplimiento del contrato. Y las cortes esencialmente decidieron, mire, eso es abusivo, no lo vamos a permitir. Y en efecto, por lo tanto, una mera penalidad para una cláusula de liquidated damages en el contrato norteamericano sea válida, tiene que cumplir con dos cosas. Primero, en efecto, al momento de pactar, tiene que ser difícil de estimar el daño y el perjuicio que va a sufrir la parte cumplidora. Es decir, tiene que ver con la medición de daños. Si es muy dable poder medir el daño específico, pues entonces ahí no opera una cláusula de liquidated damages. Y el segundo requerimiento es que el monto fijado debe ser razonable en proporción a el daño anticipado. Es decir, no tiene que guardar una relación, así que debe ser difícil de medir y entonces debe ser razonable en relación a lo que podría ser el daño. Si esas dos condiciones no se dan, la cláusula no es válida. Ya han habido situaciones en las cuales un liquidated damages clause pues ha sido anulada. Así que ven que el enfoque está sobre el resarcimiento de daños y perjuicios en una situación donde igual es difícil de medir, pero se le limita a las partes a que eso tenga una cierta proporción. Pero es muy importante, esta es la gran diferencia entre las penalidades en el derecho civilista y el liquidated damages en el derecho common law, que el propósito de la cláusula bajo el derecho norteamericano o common law no puede ser obligar, forzar a la otra parte a cumplir el contrato. Eso es muy importante, es decir, la penalidad en el derecho civilista sí sirve esa función. Y, por ejemplo, les puedo citar al autor argentino Alterini, que ha dicho, como se sabe, estas cláusulas de penalidades tienen dos funciones principales. Una, compulsiva o estimulativa, mediante la cual proporciona un incentivo para la conducta del deudor. Esto es para el cumplimiento específico del contrato, y continúa y explica que la segunda función es el resarcimiento. Entonces, la diferencia se explica en parte por qué son los incumplimientos bajo un sistema o el otro. Es decir, cuando hay un incumplimiento, ¿cómo es que resuelve eso la justicia? En el derecho civil, la parte cumplidora tiene el derecho de requerir el cumplimiento forzoso del contrato si hay un incumplimiento. Eso es uno de los remedios que tiene. En comparación, en el derecho common law, el remedio, y esto es un punto importante, el remedio por un incumplimiento fundamentalmente los daños y perjuicios. De hecho, uno de los jueces norteamericanos más destacados, Oliver Wendell Holmes, dijo, el deber de cumplir un contrato bajo el common law significa sencillamente una predicción que debe pagar daños y perjuicios si no lo cumple. Nada más. Es decir, de antemano el juez está diciendo, mire, la consecuencia de incumplir un contrato es sencillamente pagar daños y perjuicios. No lo voy a obligar a cumplir, salvo unas situaciones excepcionales. Eso tiene que ver con los principios económicos del derecho. Hay una teoría que se llama el efficient breach, y es decir, que de acuerdo a esta teoría, en efecto, una parte puede razonar, mire, a mí me es más eficiente incumplir el contrato y pagar que tener que cumplirlo. Entonces aquí ve cómo la diferencia entre el sistema civilista que dice no me importa, yo te voy a obligar a cumplir el contrato si me estás incumpliendo, y el sistema common law que está diciendo no, yo lo único que te voy a requerir es que pagues daños y perjuicios. Entonces puedes ver cómo
la diferencia en esa teoría de no te voy a obligar a cumplir, sino sencillamente pagas daños y perjuicios, influye bajo este concepto de que la penalidad debe ser algo que va a forzar a la contraparte a cumplir. De ahí ven las diferencias, ¿no? Ahora, y voy a terminar aquí brevemente, ahí la diferencia filosófica tiene varias consecuencias. Volviendo al common law, ¿qué pasa si hay un incumplimiento? Y claro, una cláusula de liquidated damages, pero de hecho la parte no sufrió daños. Les doy un ejemplo. ¿Qué pasa si un contratista se compromete a conseguir, a construir una planta y completarla antes de una fecha fija? No lo logra y se demora por un mes. Pero resulta que el dueño aún no ha logrado obtener el permiso ambiental que necesita para poder operar la planta, ocupar la planta. Hay precedentes en el common law que dirían, mire, el propósito de liquidated damages es compensar los daños sufridos por razón del incumplimiento. Como la demora del contratista no le ha causado daño porque usted no podía usar la planta de todas maneras, aquí usted no tiene derecho a recuperar liquidated damages, ¿no? Sin embargo, en el derecho civil es la idea de incentivar al contratista a cumplir, lo lleva uno a otra diferencia. Por ejemplo, en el Código Civil de Argentina y Comercial de Argentina, la disposición pertinente dice, para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. De nuevo, pueden ver, volvemos a las raíces, es decir, cuál es el remedio para un incumplimiento. Lo interesante para mí es que el Código Uruguayo, entiendo yo, claro, no soy abogado uruguayo, pero entiendo que el artículo 288 dice, la cláusula penal es la compensación de daños y perjuicios que se erogan al acreedor por la falta de cumplimiento de la obligación principal. Entonces volvemos fíjese, la compensación de los daños y perjuicios que erogan al acreedor. Cabe bajo el derecho uruguayo que el dueño que no sufrió daño por el incumplimiento, entonces no puede recuperar bajo la cláusula penal. Una pregunta interesante, me parece. Y con esto termino. En el common law la cuestión es binaria. Me parece que es importante entenderla. La cuestión que haya un ataque en la cláusula de liquidated damages es binario. O es válida o es inválida. El juez o la jueza no tiene la facultad de poder decir, bueno, me parece excesiva, yo te lo voy a reducir por este monto. Es on o off. Sin embargo, bajo el derecho, muchos derechos civilistas, pero de nuevo vuelvo al Código Argentino, y la razón siendo que yo he tenido casos en Argentina en este efecto, dice en el 794, artículo 794, los jueces pueden reducir las penas cuando su monto sea desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan. Habida cuenta en valor las prestaciones, demás circunstancias, si configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. Entonces, el juez argentino sí tiene la posibilidad de, en efecto, reducir el monto. Así que con eso, de nuevo, quería explicar de nuevo la razón por qué se suscitan estas diferencias, ¿no? Es decir, ven que son diferencias en la filosofía de qué es lo que esas cláusulas deben, en efecto, cumplir. Muchísimas gracias, José. Ignacio, vos tenías un comentario. El tuyo como nacional, ¿no? No, quería ratificar lo que correctamente decía José, en el sentido de que el derecho de Nueva York es el estimado del daño al momento de contratar como parámetro de validez on-off. Derecho inglés era así antes, ahora es tener un parámetro de desproporción con el daño estimado. Y nuestro derecho siempre es válido en el sentido de que uno puede pactar una penalidad
de 100.000 millones de dólares. El tema es que si uno después quiere ejecutarla, el juez va a tener capacidad típicamente, no sé en Uruguay, pero en la mayoría de los países, de reducirla o eliminarla por razones cuasi equitativas en función de las circunstancias. Con lo cual, la discusión más que de validez o invalidez va a ser de aplicabilidad o inaplicabilidad total, parcial o relativa. Gran tema, pero en principio solo por la entidad del incumplimiento. Entonces puede pactar una cosa totalmente desproporcionada y bueno, es uno de los problemas que vemos más seguido. Yo creo que igual hay que tener hay que como tener un principio de realidad en el siguiente sentido. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de esto? En general en arbitraje yo creo que hay como una especie de híbrido. Lo que dijo Julio hoy en relación a si vos le tratás de explicar a alguien de otro sistema el concepto de la buena fe, que no es entendido como una fuente autónoma de obligaciones, con el tema de la penalidad y los ELDIs, es también como un diálogo de sordos muchas veces, porque vos le empezás a explicar a un cliente anglosajón, bueno, sí, y acá la penalidad, la multa que se pacta, que no sé qué. Ah, sí, los ELDIs, te dice. No, vamos de vuelta, no. ¿Por qué la diferencia conceptual tiene relevancia? Porque en la medida que uno lo entiende de una manera y otro lo entiende de otra, muchas veces las cláusulas que pactan estos conceptos son híbridos completos, que lo que demuestran es que pactaste una multa, pero en realidad le diste la posibilidad al árbitro eventualmente de graduarla en función de algo, que no se sabe bien qué es. Y eso pasa porque alguien entendió que eran el DIS y alguien otro entendió que eran penalidades. Entonces, al final termina funcionando de una manera que no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque opera como una penalidad en el sentido de que no tenés que probar el daño, y por lo tanto solo con mostrar el atraso alcanzaría, pero al mismo tiempo la penalidad es regulable. Entonces en esa regulación puede llegar a entrar cualquier cosa. A veces eso refleja bastante bien la realidad, porque en proyectos complejos donde hay multiplicidad de contratistas, subcontratistas y varias capas, en definitiva tiene sentido que vos mires efectivamente el efecto del incumplimiento, en el sentido de que muchas veces hay contribución concurrente, es decir, las demoras hacen como un efecto de carambola y no necesariamente vienen de un solo lugar. Pero por otro lado, como contrapartida, eso tiene el problema de que cuando el dueño o contratista principal van a pactar un esquema contractual, las multas muchas veces son lo que tienen para controlar, para ponerle un número al riesgo. Si después resulta que eso no va a funcionar de esa manera, porque va a funcionar más parecido a que van a tener que establecer si efectivamente sufrieron daños o no, y que además puedes tener varios contratos sometidos a formas de resolución diferentes, mismo si todos son por arbitrajes, a árbitros diferentes que pueden entender diferentes esas cláusulas, y por lo tanto vos podés haber pactado un sistema de multas en todos tus contratos que más o menos cubre tu riesgo, pero que resulta después que no son ejecutables como tales. Entonces, este tipo de cosas es importante tenerlas presentes a la hora de diseñar un proyecto complejo, porque hay que tener en cuenta estas variables, que no siempre funcionan como formas puras, bajo ninguno de los derechos, sino que en la industria de la construcción tienden a ser una cuestión bastante híbrida, me parece. Bien, para ir cerrando, antes de invitar al público, si los que están acá quieren hacer preguntas, tengo una última pregunta del público, les quiero pedir si la pueden contestar bien cortita, quien de ustedes la quiera responder, o bueno, si tienen comentarios recíprocos. Nos preguntan si el tema de la caducidad de los claims, dentro de un plazo determinado, si es compatible con el civil law. Es una pregunta muy amplia esa, pero yo diría que en la medida que esté contractualmente pactado, sí es compatible. La cuestión es cómo en los hechos ese tema de caducidad es leído por un tribunal arbitral en base a las circunstancias. Y yo diría que el principio, en mi experiencia, es que se usa como punto de partida esa cláusula de caducidad, pero lo que pasa muchas veces es que hay disputas interrelacionadas, con lo cual
digamos, cuando hay un claim que viene de otro claim y de otro claim, digamos, los árbitros tienden a ser más bien flexibles en cuanto a al encadenamiento de claims, pero, digamos, en mi experiencia, si no hay una buena razón para que uno no se haya comido un plazo, es un problema haberse comido un plazo de esa naturaleza. Y yo, en mi experiencia, pues esto puede variar, he visto que se tienden a hacer cumplir a menos que haya circunstancias que lo justifiquen debidamente o a menos que haya un encadenamiento de claims que de alguna forma justifique que los siguientes no hayan sido debidamente notificados porque son una derivación del previo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que cuando uno pacta, y esto es bastante usual también, y también proviene de los modelos de contratos estándar en proyectos de construcción, suele pactar plazos bastante cortos para hacer notificaciones sobre eventos que están causando o pueden llegar a causar alteraciones en el cronograma de obra. Y eso normalmente son esas típicas cosas que uno las ve medio como que discute, bueno, son 10 días o 5 y ya está, pero después muchas veces se olvida durante la ejecución de la obra que tiene esa obligación. Una cosa que es bastante recomendable en este sentido es hacer una matriz de riesgos y procesos de la obra al principio, cuando uno va a hacer el gerenciamiento de un contrato, para no pasarse estas cosas por alto. Porque la verdad es que, como dice Ignacio, a menos que haya una buena razón por la cual uno no avisó a tiempo, y a veces la razón puede ser que avisé, pero que no avisé en forma, porque además los contratos suelen decir, usted tiene que avisar no solamente del evento, sino que tiene que avisar cuánto va a ser el impacto, durante cuánto tiempo cree que este evento va a tener impacto, cosa que a veces no se sabe, porque, yo qué sé, pueden pasar cosas que, bueno, la pandemia fue un ejemplo claro, es evidente que vos sabías que había una situación, cuándo la supiste, qué es lo que sabías, cuándo supiste que había una pandemia, cuándo supiste que había restricciones gubernamentales que impedían la movilidad de los trabajadores. Hay montones de cosas que hacen de esto algo no tan sencillo bajo algunas circunstancias. Pero lo cierto es que cuando no concurren estas circunstancias y el evento fue bastante específico, no hay que demorarse, porque esa es una salida fácil además para cualquier decisor, y mucho más si es un árbitro que ve una obligación pactada, que es esto lo tenías que avisar dentro de los 10 días, si no hay ninguna causa de justificación, digamos que la demora, el impedido por justa causa no le corre plazo, digamos, típico nuestro, bueno, si eso no es así, entonces más vale que te acuerdes de avisar. Y hay muchas discusiones en arbitraje sobre si avisaste apropiadamente. Es decir, después tenés las discusiones de, cuando yo te mandé este mail, en realidad te quise decir que acá había un evento, sí, pero no me mandaste bajo el formulario que habíamos pactado en el anexo H54 de nuestro contrato, y entonces esto yo no lo entendí como que era un evento de fuerza mayor. Y esas discusiones se dan todo el tiempo. Simplemente para cerrar el punto. A veces la válvula para este tipo de cosas es el supo, debió haber sabido. Es decir, hay eventos que son evidentes y hay otros que son como latentes por un tiempo y uno sabe qué tan evento o qué impacto tiene hasta que pasa algo más, ¿no? Entonces ahí típicamente un árbitro razonable evalúa en qué medida, digamos, tenía sentido que el constructor, por ejemplo, notifique, porque tampoco uno también quiere desalentar esa idea de que uno manda una nota todos los días por las dudas. Entonces, la cuestión es circunstancias, y el supo debió haber sabido, leído en base a cómo las cosas pasaron, porque incluso, aunque haya algún tipo de evento, si no tiene impacto, yo no tenía por qué decírtelo porque no tiene ningún sentido que lo diga, pero después me doy cuenta que sí tenía impacto. Entonces, yo puedo explicar debidamente que en realidad el evento era el evento más conciencia del impacto, bueno, uno puede empezar a leer el escenario con un grado mayor de flexibilidad, pero como regla a cumplir. Y ahí volvemos a donde empezamos, que es con la buena fe. ¿Actuaste de buena fe o no actuaste de buena fe en el debió saber o esto realmente... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado en la buena fe. José, no sé si vos tenés algún comentario de este punto. Listo. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas del público, si alguien tiene alguna pregunta. El doctor Iglesias.
No, mi pregunta va por el lado de cómo compatibilizar esto en aquellos regímenes de asociaciones público-privadas, donde el comitente es una administración pública y cuál es la visión para sumarse a este tipo de cláusulas o contratos, porque podemos tener aguas abajo contrato con este mecanismo, soluciones de controversias, y todo termina difiriéndose al derecho equivalente, entonces no puedo terminar aplicando estos procesos porque en definitiva el Estado no termina aceptando una prórroga de plazo o un evento que me repercute en el otro contrato, y lo que termino haciendo es tengo que continuar ejecutando una obra en Uruguay, poniendo recursos administrativos, esperando una eventual acción de nulidad, porque no pude aplicar ningún procedimiento, porque en definitiva el Estado no quiso hacerlo. Entonces, ¿cómo compatibilizar, y si hay alguna experiencia en derecho comparado en que los estados admiten este tipo de contratos? Bueno, si sos creyente, rezá bastante, porque, o sea, y durante mucho tiempo. Yo creo que esos problemas en materia de construcción son globales, a menos que tengas, excepto en algunas jurisdicciones donde hay algunas entidades estatales que son como de esto que se está hablando de crear acá, como un ente básicamente que se encarga de la regulación o de contratar las infraestructuras en general, ¿no? Excepto en los lugares donde esto existe, tiene una relativa autonomía y hay gente que realmente comprende los temas de resolución de disputas y sobre todo las cláusulas escalonadas, creo que estas cosas se dan en todo el mundo y es por eso que de hecho en la CCI muchas de las disputas de construcción que vemos en América Latina son relativas a obras contratadas por el Estado. Y la verdad es que esos son casos en la mayoría la mayoría de las veces muy complejos porque tenés arbitrajes paralelos, todo tipo de cosas. Ahí me parece que una de las claves es que las cláusulas de resolución de disputas sean autoejecutables, es decir, que efectivamente no requieras de la concurrencia de la entidad estatal a los efectos de poner en funcionamiento el proceso de resolución de disputas, porque si no, ahí es donde efectivamente te empantanás. Ahora, a los problemas financieros que esto genera, es decir, de que puede haber situaciones donde el Estado, hasta por su propia estructura burocrática, muchas veces no puede, por una cuestión de riesgos políticos y todo lo demás, no puede ir resolviendo ciertas cosas y prefiere dejarlas en suspenso o dejarlas sujetas a que haya un mecanismo de resolución de disputas posterior. La verdad es que yo no he visto que haya mucha vuelta para eso, excepto, como digo, que los métodos de resolución de disputas uno se puede asegurar de que son autoejecutables y que no dependan necesariamente de una colaboración. Ojo, esto también es un problema que tú lo puedes decir que ocurre con los estados por la propia estructura del Estado, que no le es tan fácil tomar ciertas decisiones como debería hacerle un privado, pero también ocurre en otros contextos. Por ejemplo, si tenés una empresa, una de las partes de un proyecto en construcción quiebra, tenés un problema similar. Entonces, no es solamente propio de contextos donde pueden estar entidades estatales. Hay otros números de situaciones donde ocurre. El tema de la contratación aguas abajo y el efecto interrelacionado entre disputas que pueden tener hechos comunes a todas ellas es un problemón que si no se coordina de entrada el interés de todas las partes, después lo sufre el que está colgado del pincel más abajo típicamente porque es el que le imponen las condiciones. Entonces es un tema a tener en cuenta, sobre todo para subcontratistas o para contratistas que en definitiva a veces pueden terminar siendo el jamón del sándwich, que le reclaman por algo, pierden con el de abajo, van al de arriba y no se lo reconocen, con lo cual ahí hay un tema de eficiencias y eficacias que hay que planificar de entrada o catalogar como un riesgo contractual a ser ponderado económicamente. José, no sé si tenías algún comentario. Solo que particularmente en el sector particular no es la cuestión de la redacción de las cláusulas, es decir, sobre la consolidación de arbitrajes, ese tipo de cosas. Y claro, las reglas se han modernizado un poco para poder permitir
en efecto la consolidación de casos relacionados. Y el ejemplo que da Ignacio es perfecto, ¿no? Donde está el subcontratista, el contratista y el dueño. Y hay veces que, claro, el subcontratista dice es culpa del contratista principal y el dueño está diciendo es culpa del contratista principal y se trata de lo mismo. Así que aquí también entra la cuestión de la buena redacción. Bueno, allá hay otra pregunta. Luis Torales, de Bouga. Quiero test un poco la noción de que la buena fe puede tener obligaciones autónomas y que, digamos, algún incumplimiento de ese deber pueda generar daños. En el ejemplo que dabas antes sobre la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, obviamente esto va a depender muchísimo de los hechos del caso, del contrato, etcétera, ¿verdad? Pero me gustaría nada más entender cómo se puede entender que si tenemos una SBLC, una Standby Letter of Credit, algo que sea on demand, se produce el hecho, el dueño de obra puede tranquilamente ejecutar en base al lenguaje del contrato, ¿verdad? Ante, no sé, el advenimiento de X hecho, puede ejecutar la carta de crédito. ¿Cómo se puede entender que hubo un incumplimiento de buena fe ahí? Es que hubo una retención que se pudo haber disponibilizado antes. No sé si podrías darnos un poco más de luz sobre ese caso. Como bien lo dijiste al principio, depende de las circunstancias del caso, pero en esa situación en concreto lo que había ocurrido era que las partes estaban en medio de una negociación. Entonces, la intempestividad, digamos, es una de las variables que el árbitro tomó en cuenta para llegar a esa conclusión. Yo creo que lo que pasa en estas cuestiones, y creo que volvemos a otro punto que estábamos tratando de señalar antes y que Ignacio mencionó específicamente, que es que cuando vos tenés una disputa de construcción, y mismo para los paneles de expertos, realmente si vos ponés a alguien a tratar de solucionar una disputa que no tiene experiencia en la industria, es muy complicado que entienda un contrato de construcción, porque son contratos donde la distribución de riesgos, donde entender cuáles son esos riesgos es absolutamente relevante. Entonces, es muy distinto si la persona va a mirar el caso desde un punto de vista de, no sé, suponete, alguien que haya sido un miembro de la Suprema Corte de Justicia y que esté y que diga, bueno, el concepto de buena fe, no sé, viste que hay teorías de que tiene raigambre constitucional y es prácticamente un derecho humano, o sea, si alguien lo mira desde ese paraguas, seguramente la distribución de riesgos la va a entender de una manera distinta y por lo tanto la función de la garantía a primera demanda probablemente se pierda. Es decir, porque en definitiva, si vos, están puestas así, de hecho son a primera demanda porque en la medida que vos constatas un atraso, fuiste y la ejecutaste. Después eventualmente podrás tener que devolverla total, parcialmente. Ahora, que la suerte de ese dinero que nos estamos disputando dependa de si dependa solamente o exclusivamente de si se ejecutó en condiciones de intempestividad o no, lo que sea, y que ese sea un factor tan fuerte, para mí depende de un conjunto de cosas. Sin duda es más fácil que te pase en un país si la ley aplicable es uno de nuestros códigos civiles, porque la buena fe tiene un peso no solamente en el código, sino en todas las interpretaciones doctrinarias, todo lo demás, ¿no? Y además de eso, si tenés a alguien que está entendiendo la disputa, quizás desde un plano mucho más teórico del derecho que desde la industria propiamente dicha, donde todas estas cosas tienen una función económica. Y es al final del día una distribución de riesgos, que no tiene por qué ser definitiva, porque puede ir y venir, digamos, pero está hecho para eso. Simplemente para evitar el pánico. Los casos en los que uno ve que la buena fe es una fuente autónoma de obligaciones son, en mi experiencia, por suerte contados con los dedos.
y máxima ejecución de garantías a primera demanda, porque si no, estaríamos destruyendo justamente la función del instituto. Por lo que, si uno tiene un panel de gente que sabe lo que hace, la buena fe va a operar como un amortiguador, como una válvula, digamos, y de forma muy, pero muy excepcional, va a ser una fuente creadora de obligaciones, en la medida que el derecho aplicable no lo disponga expresamente como lo dispone algún país de la región con el que me he topado. Pero, digamos, el punto es que no piensen que esto es una gelatina que da para cualquier cosa, porque no lo es. La gente que sabe lo que hace no lo aplica así. Además, la mayoría de las veces la buena fe tiene más un rol interpretativo a través de la teoría de los actos propios, por lo que yo decía antes. Yo lo que veo es que la mayoría de los casos se deciden en la medida que hay conducta posterior a la firma del contrato. Entonces, ahí la mayor aplicación que tiene es al final del día una aplicación más contractual. Al final volvés al contrato, porque es, bueno, está bien, vos me estás diciendo que pactaste esto, que es distinto a todo esto que hiciste. Entonces, tu conducta lo que me muestra es cómo entendiste esto que estabas pactando. Entonces, ahí en realidad volvés al contrato. ¿Por qué? Porque lo que los árbitros terminan razonando es la buena fe, en definitiva, es asumir los riesgos que asumiste a la firma del contrato. ¿Cómo sé cuáles son esos riesgos que asumiste? Porque tu propia conducta me lo está mostrando. Vos lo que pretendés es que yo entienda que tu conducta la tengo que divorciar de esta otra lectura del contrato. La mayoría de los casos termina siendo así. Por eso es que en realidad el contrato en sí mismo termina siendo muy importante en los proyectos de construcción, capaz que mucho más que en otros tipos contractuales, digamos, porque los árbitros, la verdad es que les cuesta salirse del contrato, y los casos donde hay, y lo que pasa es que los abogados tenemos esa cosa de que nos gusta hablar de los casos excepcionales porque son los más floridos, es aburrido hablar de los casos que se deciden normalmente, pero esto lo quisimos hacer un poco extremo para mostrar que de todos modos hay que tener cuidado con lo que uno pacta. Idealmente hay que leerlo una vez y después, sobre todo, tener mucho cuidado con cómo ejecutás y qué rastros dejás de lo que vas ejecutando. Eso creo que es lo más importante. Sí, creo que tenía un comentario de Alessandra sobre... Sí, cómo no, muchas gracias. Y entiendo entonces que ya han hablado, ¿no?, de los diferentes estándares que existen, pero para aplicarlo a esta situación quería precisar. Es decir, en el derecho inglés, como yo entiendo que ya han hablado, comentado, no existe una, digamos, deber de buena fe generalizado en los contratos. En comparación, el derecho norteamericano sí tiene, dice que en efecto sí existe un deber de buena fe en el cumplimiento del contrato. La diferencia es que en el derecho norteamericano, en efecto, no es posible que ese deber de buena fe en efecto sobresea o supere las disposiciones expresas del contrato. Así que si el contrato dice hay que hacer esto, la buena fe no cambia ese derecho. ¿Y que les puedo dar un ejemplo? Hay un franquiciador que da una franquicia y el franquiciado en efecto incumple el contrato, pero alega que la razón por la cual el franquiciador está en efecto ejecutando sus derechos es porque quiere en efecto suprimir las quejas de este franquiciado que está comunicando a la comunidad de su franquiciado, lo cual representa un problema. Así que en efecto me dice, no está operando en buena fe y me quiere en efecto, está ejecutando sus derechos, pero lo está haciendo por una motivación indebida. Y en efecto, el derecho norteamericano dice, mire, él tiene el derecho, el franquiciador tiene el derecho de ejecutar este derecho y por lo tanto la buena fe no entra en juego en esto. Y bien, tenemos ese principio, pero la cuestión, y yo estoy de acuerdo, vaya, que no es una, por lo menos en el sistema, seguro en el sistema inglés, el sistema norteamericano, inclusive en los casos latinoamericanos que yo he visto, no es situación donde la buena fe da una obligación independiente de las disposiciones del contrato. Lo que es más común, como ya han comentado, es la cuestión del matiz que le da la obligación de buena fe en el cumplimiento del contrato. Y les doy un ejemplo de uno de mis casos. El dueño contrata a un contratista para construir una planta.
se necesitan ciertos permisos gubernamentales, las cuales el contratista, conforme al contrato, se compromete, es responsabilidad mía obtenerlos. Cambia la situación política y el dueño ahora prefiere no proceder con el contrato, pero no dice nada, pero se sabe que no quiere proceder con el contrato. Resulta que como resultado del cambio de la situación política, ahora las autoridades no le están concediendo los permisos al contratista que necesita y se había responsabilizado a hacer. Y el contratista necesita la ayuda del dueño para conseguirla. Ahora el dueño no colabora y el contrato no dice nada al respecto de la obligación del dueño. ¿Constituye eso un incumplimiento por el dueño del deber de buena fe? Es decir, el contrato no dice nada que el dueño tiene que hacerlo, pero uno pensaría, bueno, pero el proyecto es suyo, usted debe de buena fe colaborar con el contratista para conseguirlo. El último punto que le quería mencionar es cuál es, a mí me parece que esto importa, cómo se define la buena fe, y me imagino que tal vez ya ustedes lo hayan hablado, de cuál es el significado, la definición de buena fe. Bueno, en el derecho norteamericano se dice que es la honestidad, es decir, uno no puede engañar. Segundo, si es un comerciante, si es el deber de buena fe de un comerciante, pues se requiere la honestidad y la observancia de estándares comerciales razonables, es decir, algo objetivo. Y otra definición de eso es, mira, tienes que ser fiel al trato de las partes, es decir, the bargain of the parties. La clave de esto es que si ustedes piensan de lo que como yo he explicado es la definición, todo tiene que ver con la obligación, se define por el contrato. Sin embargo, una comparen esa definición con, por ejemplo, en lo que entiendo que es la definición de buena fe en el estándar de buena fe en el Código Uruguayo, que dice los contratos deben ejecutarse siempre de buena fe, es decir, obligan no solo a lo que se expresa en ellas, sino a todas las consecuencias que la equidad, el uso y la ley le atribuyen a la obligación. La equidad. Es decir, eso es lo que en efecto está a un no uruguayo, pues le hace pensar, bueno, lo que estamos incorporando aquí es este sentido de que el juez o la jueza tiene el sentido de la facultad de decir, bueno, ¿qué es lo que es justo? A mi parecer, yo creo que esto debe ser de esa manera. Indudablemente, nuestros colegas nos podrán explicar si es o no es, pero pueden ver cómo de nuevo abogados jugando con palabras, donde el estándar que yo les digo, mire, fue honestidad, tiene que ser estándares comerciales razonables, etcétera, compara con un estándar donde lo que estamos hablando es, bueno, la equidad. Y uno puede entender como la incorporación de equidad, pues inyecta una incertidumbre a la repartición de riesgo a los ojos de alguien fuera del sistema. Eso es todo. Muchas gracias, José. Bueno, ya estamos en hora. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, a los que están acá y a los que están a través de Zoom, y sobre todo gracias a los tres panelistas que nos acompañaron. Bueno, esperamos que tengan un buen día. Gracias.